Bueno, y nos metimos en uno de los departamentos. Ingresamos. Nos metimos, parece que nadie nos trajo hasta acá, nadie nos invitó a entrar y sin embargo tenemos un guía que cordialmente nos está haciendo recorrer todo el edificio. Ajá, muchas gracias, Carlos, realmente. Bueno, ingresamos en uno de los departamentos, ya se lo vamos a mostrar parte por parte porque es muy grande, pisos completos, 3 dormitorios, ¿eh? Pero un detalle, una observación cuando veníamos en el ascensor. Sí. Nos contaba Carlos que el portero puede dejarle mensaje en esa computadora chiquitita, le puede dejar mensaje a cada uno de los propietarios. Por ejemplo, García, me sacaste tarde la basura. Por ejemplo. O el administrador puede dejar ahí un mensaje, debes 3 meses de expensas. García, debes 3 meses de expensa. Todo yo. Y dice, Benet sube y dice, muy bien, Benet, todo lo que usted hace está perfecto. Sí, bueno, pero está bueno esto de dejar mensajitos porque es verdad, hay veces que los propietarios vienen a distintas horas, no se lo cruzan al portero. Bueno, es una modalidad, una posibilidad. Nos metemos en este departamento y las terminaciones, el nivel de terminación realmente llamativo. Sí, antes de las terminaciones, funcionalmente muy bien resuelto. Hay 2 ascensores, uno que ingresa más al sector privado y el otro que ingresa a la parte principal, a la parte más pública del departamento, que se subdivide para poder ir a la cocina, a un toilet que está de uso general y este ambiente principal en el que estamos con Jorge. Y después en el sector privado, 2 dormitorios y un baño y una suite. Sí, estamos en un estar comedor. A nuestras espaldas los ventanales que dan al bulevar. Una imagen totalmente distinta del bulevar, ya le vamos a mostrar algunas, ¿no? Hay la cocina, un comedor diario y un gran balcón, que yo diría que tiene más aspecto de terraza más que de balcón. Jorge se refería recién a detalles de terminación y de servicios. En este ambiente que estamos podemos ir leyendo cómo está trabajado el tema de la calefacción. Ah, muy bien. De paso, saludo a Gustavo Ortolochipi y Pedro Bustos, sí, ¿no? Que son los responsables. Y felicitaciones, realmente se han pasado con lo que han ejecutado aquí en este edificio. También pisos de madera y el detalle de terminación muy prolijo en cuanto a la calidad de aberturas y por supuesto el doble vidriado hermético que cuando lo cerrás está totalmente aislado del ruido de la ciudad, sobre todo cuando estás pisando un bulevar como este. Parece que tuviera un departamento, como lo está describiendo. ¿En serio? Bueno, nos metemos en otra nota, pero sin descuidar el tema del puente colgante. Seguimos con esto de qué significa para los santafesinos o qué puede significar para los santafesinos este reconocimiento de este puente que tenemos en nuestra ciudad. Visitamos con Jorge en este viaje que hicimos este año de Urbano y Salvaje 2 puentes en Estados Unidos que nos pueden tirar puntas de qué puede desencadenar esto aquí con nuestro puente colgante. Bueno, estuvimos visitando en San Francisco el Golden Gate, ¿no? Un puente que ya le hicimos la observación, la cantidad de vehículos es impresionante, pero con un detalle muy importante. En una explanada, brevemente se cuenta su historia, y se muestra para que la gente pueda ver, ¿no? en escala 1 en 1, los que son los tensores, cómo se han construido cada uno de los tensores, la imagen, un barcito en un extremo, cosas que deberíamos aprender. Porque el turista lo que hace es detenerse y quiere saber, quiere ver, quiere que le cuenten a lo mejor en paneles la historia, y el Golden Gate lo hace. Y después estuvimos en el puente de Brooklyn. Sí. El que cruza a Manhattan. Y también ocurre exactamente lo mismo. Lo que sí, en el puente de Brooklyn hay otros servicios, porque además de los servicios de autopista, ¿no? de autovía, que van en otros niveles, en distintos niveles, existe la bicisenda, existe la circulación peatonal y por supuesto con la García lo hicimos. Sí, esto tiene para la reflexión, ¿no? Porque en Santa Fe tenemos 2 puentes paralelos muy cerquita del Oroño y el puente colgante, y este reconocido como valor patrimonial, así que en su segunda función, que puede ser como monumento, como punto turístico, habría que acompañarlo con otros equipamientos para que realmente se sume y la propuesta sea global, ¿no? Estamos muy cerquita de poder hacerlo, ni siquiera quizás tendría que ser para el uso del automóvil. Sí, es verdad. Bueno, estuvimos almorzando. Claro, estuvimos almorzando. Bueno, también esa es una de las funciones,
por supuesto, ¿no? Cada tanto, pero una de las formas de revalorizar el puente colgante. Y si le queremos dar valor patrimonial y valor turístico, hay que incorporarle cosas, como decía Nancy. Hay que ponerle algunas cositas que hacen que el turista llegue, pare, mire, lea, se instruya y bueno, y después siga recorriendo como lo hicimos nosotros en el Golden Gate y en el puente de Brooklyn.